ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry presentándoles el programa institucional de Canal 2 e informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado por los contadores públicos Esteban Correa y Gerson Grajales. Ellos dos son contadores públicos egresados de la Universidad del Valle y cada uno se dedica a labores de docencia e investigación. Esteban en la Universidad de San Buenaventura y la Universidad del Valle y Gerson en la Universidad Esparta, que está dedicada a la educación virtual y tiene sede en Bogotá. A ellos dos los hemos invitado para conversar con ustedes y conmigo sobre un tema que tiene mucho de ancho, mucho de largo, mucho de irreconocible todavía, que es la contabilidad ambiental. A los dos los saludo y les digo buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Alberto? Muchas gracias por invitarnos a este programa y también un saludo muy especial a todos los oyentes y en especial a los muchos contadores que de pronto están conectados en este momento. Muy buenos días, Alberto, Grajales. Saludos a la audiencia y esperamos hoy de pronto darles algunos aportes para que se acerquen un poco a estos temas que venimos trabajando. Lucas Pacioli fue el científico, llamémoslo, contable que le dio origen a la ciencia contable, el que comenzó a hablar de la partida doble cuando por allá en Edad Media escasamente se contaban los dinares y se contaban las monedas para cambiar camellos por sacos de trigo y etcétera. Pero desde su origen la contabilidad se ha dedicado a medir para las empresas, para las corporaciones y para los gobiernos el capital dinero, es decir, el que se cuenta. Y toda la lógica de la ciencia contable hasta ahora ha estado asignada a llevar indicadores de medición de cuánto se tiene, cuánto se gasta, cuánto se invierte, cuánto se vende, cuánto se gana y cuánto queda, pero todo en términos de dinero, o sea, moneda de intercambio. Entonces, los contadores a lo largo y ancho del mundo han trabajado por décadas después de que entró a la revolución industrial y se afincó el capitalismo en el globo terráqueo, se han dedicado, a ser quienes apuntan todas esas cifras para al final de un periodo que se puede llamar mes, trimestre, semestre o año, decirle a los dueños o a los interesados, vea, usted en este año o en este periodo invirtió tanto y después de haber invertido tanto y haber vendido tanto y haber gastado tanto, le quedó tanto. Y así todos están tranquilos. Pero sucede que a medida que va avanzando el conocimiento científico y la reflexión social, nos hemos dado cuenta de que ese indicador, el indicador del costo-beneficio medido en papel moneda,
es insuficiente para dar cuenta del verdadero costo y el verdadero beneficio, si es que lo hay, si no tomamos solo como medida el indicador dinero. Y ahí nace, entre otras, la vertiente de la contabilidad ambiental, que ella comienza a preguntarle a los contadores y los contadores a preguntarle a los empresarios y a toda la comunidad de consumidores, bueno, y cuando vendemos, cojamos el ejemplo concretico y con eso comienzo haciendo la primera pregunta a ellos. Y cuando yo soy el contador de la empresa que caza tiburones y que además de cazar tiburones les corta las aletas y los tira al mar vivos sin aletas, como quien dice, a usted le cortan las manos y lo tiran al agua. Entonces yo, contador, ¿qué es lo que contabilizo? ¿Cuánta plata me gano robándole al mar y robándole a la especie esas aletas que las vuelvo dinero y a lo mejor me va a dar mucha plata para hacer otras inversiones, o estoy obligado a hacer otro tipo de medición? Ahí comenzamos. Tiene la palabra usted, Esteban. Gracias, Alberto. Bueno, antes de contestar una apreciación histórica referente a Luca Paciolo, ¿no? Luca Paciolo históricamente no es el padre de la contabilidad. Se ha comprobado ya recientemente que es otro personaje desconocido, se llama Benedetto Cutrugli, que escribió un libro antes de Luca Paciolo, unos 50 años antes. Entonces fue Benedetto Cutrugli el padre de la contabilidad. Y esos son de pronto mitos que se van creando a través de la historia. Traigo a colación la palabra mito porque también la valoración monetaria también dentro de la contabilidad podría ser un mito, porque los contadores no se dedican solamente a valorar monetariamente las transacciones dentro de las empresas, ¿ya? Ese es un mito porque la contabilidad es muy amplia. La valoración monetaria solamente es un tipo de contabilidad que se llama la contabilidad financiera, pero hay otros tipos de contabilidad. Por ejemplo, está la contabilidad de gestión, que no solamente valora financieramente, sino que saca una cantidad de indicadores que no son propiamente monetarios, sino, como su nombre lo indica, indicadores de gestión, de administración y de consecución de metas dentro de las empresas. Asimismo, como existe la contabilidad de gestión, pues existen otras contabilidades como es la contabilidad social o la contabilidad ambiental, que tampoco no solamente se dedica a valorar monetariamente, sino otros tipos de valoraciones y de mediciones. Esas mediciones podrían ser, por ejemplo, medir las cantidades de cosas o elementos de la naturaleza que se utilizan en la industria, sin necesidad de valorarlas monetariamente. ¿Ya? Entonces, para redondear la respuesta, Alberto, la contabilidad no solamente se dedica a valorar monetariamente en las empresas. Pero yo quiero insistirles que bajemos a tierra la discusión. Usted es el contador de la empresa pesquera de tiburones. Explíqueme pues cuál es el rol suyo ahí. Bueno, hay varias actividades a desarrollar con el ánimo de dar cuenta y razón sobre lo que está pasando en las actividades que realiza la empresa. Una de ellas tiene que ver con hacer un inventario del número de tiburones que han sido cazados, el número de aletas que han sido sustraídas. Existen caracterizaciones para saber de qué dimensiones o qué tamaños tienen estos tiburones, con el ánimo de medir también el impacto en este sentido ecológico que ha generado el desarrollo de esta actividad económica de la empresa. Donde antiguamente se hablaba de tener un equilibrio, un desarrollo sostenible, pero hoy en día se habla de un desarrollo sustentable en el sentido de que la empresa tendría que invertir en cómo recuperar esa especie que está cazando en ese momento. Por lo tanto, la empresa no solamente es decir, me costó tanto cazar el tiburón, sino ahora cuánto me va a costar intentar restablecer el equilibrio ecológico de ese entorno, con el ánimo de que en el futuro, cuando se sigan haciendo pescas, pues se pueda garantizar que ese producto esté disponible en el desarrollo normal de la actividad del emprendimiento. A ver, este tema es un tema muy sensible
y hay que tomarlo con pinzas porque podemos pasar de la técnica a la discusión filosófica sobre lo bueno y lo malo de lo que se hace. Pero tomemos otro ejemplo reciente. Hace 2 meses hubo una gran noticia mundial y es que el Amazonas se estaba incendiando. La información que circula en todo el mundo es que en la Amazonía brasilera está asentada la empresa ganadera más grande del mundo, que a su turno, todo indica, y eso no lo digo yo, lo dice la prensa y lo dicen la información judicial en Brasil, que esa empresa estimula el que hayan vaquianos que se vayan a romper la selva para montar potreros y después ellos lavan esa ganadería informal o ilegal a través de sus grandes factorías que tienen los sellos de calidad y la normatividad que exige la ley brasilera. La pregunta para usted, Esteban, usted es el contador de esa empresa debe tener contador o contadores. Explíqueme cuál es el dilema ético, cuál es la posición, más allá de la norma, más allá de la filosofía contable, el dilema ético. Yo estoy contando vacas, terneros, becerros, que están aquí a costa de una selva. ¿Qué es lo que cuentan? ¿Cuáles son las cuentas que al final salen por parte de los contadores? Bueno, hay que tener en cuenta algo importante y es que hoy en día las empresas medianas y pequeñas no solamente tienen un contador, sino que tienen contadores. ¿Contadores por qué? Porque hay varios tipos de contabilidades. Entonces, en una empresa puede haber un contador que se encarga solamente de la parte tributaria, que es un contador experto en impuestos. Puede haber otro contador que es el financiero, que es experto en la parte de las inversiones, de los costos y gastos de las empresas. Y recientemente, ahí donde podemos comenzar nosotros a aportar desde el punto de vista académico, recientemente se ha creado la necesidad de contadores ambientales, que son los que, como usted dice, cuentan las vacas, ¿ya? Contadores ambientales, ¿por qué son necesarios? Porque las empresas hoy en día están en una crisis, en medio de una crisis mundial que se conoce como la crisis ambiental. Y las empresas le tienen que apostar casi por obligación a ser sustentables. Porque como lo dijo nuestro compañero Gerson, si las empresas no se vuelven sustentables, dentro de unos pocos años no van a poder seguir generando la misma cantidad de bienes y productos que están generando en estos momentos. O sea, o las empresas se vuelven sustentables o desaparecemos todos. Ese es el gran problema, ¿no? Tenemos que reconocer algo fundamental, una idea fundamental, y que fue una idea, valga decirlo ahora de una vez, una idea que rodeó todo el foro de contadores públicos que hicimos a nivel nacional en 1 de octubre pasado, que fue que vivimos en un mundo finito. Este mundo no tiene recursos infinitos, vivimos en un mundo finito y por lo tanto la economía tiene que tener límites y las empresas tienen que comenzar a colocar esos límites. Y el contador ambiental dentro de esas empresas es el que se encarga de controlar hasta dónde la empresa llega para llegar a su límite. Las regulaciones ambientales en el mundo, por lo general, lo que hacen es establecer esos límites. Sí, pero para que no nos quedemos en el nivel teórico, vuelvo a insistir, asumo que usted es el contador jefe de esa gran empresa brasileña. Dígame cómo proceder, cómo debe proceder el contador o los contadores, ese grupo de contadores que usted menciona, ante un hecho concreto como ese, de una empresa que es la más grande exportadora de carne del mundo, en todo el mundo. Demanda carne a Rusia en cantidades alarmantes, carne a Canadá, carne a Estados Unidos, carne a Sudáfrica, carne a Europa Occidental. Explíquenos. El compañero Gerson pidió la palabra. Bueno, muy bien. La idea es la siguiente. Se trata de que en el momento que el gobierno brasileño otorgó la licencia de concesión para explotar ese 1.000.000 de hectáreas de la Amazonía brasileña,
donde la empresa que toma la concesión ha debido hacer un estudio sobre el impacto ambiental negativo esperado por esa práctica, donde tiene que establecer una política para restituir o restablecer algo equivalente a ese 1.000.000 de hectáreas, donde se logra identificar qué tantas especies se fueron afectadas a nivel de flora y fauna, de impacto a nivel de aire, a nivel de contaminación de aguas, con el ánimo de reconocer otro territorio similar que él pueda restablecer, que pueda recuperar, que pueda poner en óptimas condiciones, mientras paralelamente se hace el desarrollo económico de esas hectáreas, ese 1.000.000 de hectáreas que fueron devastadas. Es decir, el contador... Pero perdónenme, Gerson. Yo les quiero pedir a ustedes dos que no se me incomoden, pero el papel mío aquí es provocar la reflexión. Si es verdad que queremos hacer una reflexión ética y política desde el punto de vista de la contabilidad, porque lo del resto sería hacer una discusión meramente académica, y este no es un programa académico, es un programa de opinión. Bueno, yo le digo a usted, ¿cómo se puede restablecer o compensar un daño manifiesto de 1.000.000 de hectáreas en la selva amazónica? ¿Cómo puede una empresa o cómo puede un contador intentar convencernos de que tumbar 1.000.000 de hectáreas en la selva amazónica puede ser reemplazable, no sé en qué otra parte donde no existe la selva amazónica? Es que la selva amazónica es un pulmón global del globo terráqueo. Exactamente. Cuando se plantea la concesión en este sentido, había un tema ético que no se discutió, y es cómo restablecer y cómo recuperar y cómo mitigar ese impacto negativo. No lo hay, no hay cómo. Lo más parecido sería invertir de pronto en el desierto del Sahara para intentar recuperar ese desierto, pero sabemos que eso va a ser lo suficientemente oneroso para ese emprendimiento que adquirió la concesión, que difícilmente lo podría hacer. Es decir, el gobierno no ha debido permitir una concesión tan grande si eso implicaba ser inviable o ser imposible resarcir ese impacto negativo en materia ambiental en ese sentido. Pero yo quiero complementar ahí. Bueno, hay algo que está fallando mal en la economía. Hay cosas que no debieron y no debemos de estar haciendo en estos momentos, pero que se están haciendo. Por ejemplo, como reemplazar los bosques o las selvas en pastos. Eso es algo que no se debe de hacer. ¿Por qué no se debe hacer? Porque los impactos que se generan tienen una característica que es de irreversibles. Tienen algo que se conoce como irreversibilidad en el hecho, o sea que ya no se puede compensar, ya no se puede reparar. Pero ¿qué pasa? Se están haciendo y se están generando esos impactos. Lo más cercano a reparar esos impactos, si es que las empresas lo hacen, es la compensación, ya sea monetaria o la compensación en proyectos que de pronto pudieran equilibrar en algo, en alguna proporción, el daño afectado, ¿no? Entonces, pero son cosas que en realidad no deberíamos de estar haciendo. La contabilidad ambiental lo que está proponiendo de alguna manera es comenzar a hacer alguna presión para valorar esos impactos, para que las empresas puedan de alguna manera medir el impacto y darse cuenta si sus actividades son sustentables o no, o si son rentables o no económicamente, ¿no? Porque si la reparación del impacto es mucho mayor que el beneficio económico que la actividad económica está teniendo, pues esa empresa no es rentable. En días pasados que estuve acá en esta emisora, en esta televisión, comenté también el caso de una investigación que llevó la investigadora Andrea Cardoso acerca del carbón en el mundo. Ella demostró científicamente que la industria del carbón tiene unos costos generales, incluyendo los costos ambientales, mucho mayores que el precio del carbón en el mercado. O sea que la industria del carbón es una industria insustentable. Y así podríamos comenzar a analizar cada una de las actividades económicas en el mundo y comenzar a ver, por ejemplo, que la industria del oro o la extracción del níquel o la extracción de muchos minerales o incluso la industria petrolera podrían llegar a ser industrias insustentables y no rentables económicamente, pues cuando se mira desde esa óptica de la sustentabilidad. Eso nos lleva, Esteban y Gerson, al debate de si la contabilidad tiene que seguir ligada a este modelo capitalista salvaje en el que está sustentado el desarrollo del globo terráqueo, o si es que la contabilidad tiene que hacerse esa pregunta que es eminentemente política, porque
llegó la hora en que los contadores tengan también unos terrenos vedados que no pueden, no deben llegar a tocar, no deben prestarse para eso. Por ejemplo, usted va a ir a contar las vacas que son producto de haber tumbado la selva amazónica para convertirla en pasto, o usted está como contador contando las aletas que generaron dolor, muerte y depredación a una especie como el tiburón. Entonces, simplemente hacemos llamados al gobierno para que regule, para que mantenga el equilibrio entre los vivos y los muertos, pero no nos importa nada más, o habría que poner clarito, es prohibido que un contador público entre a ese tipo de empresas. Y lo digo así, con todas sus letras. ¿Por qué? Yo no me imagino un médico al que se le permita, con su carnet, con su titulación de médico, que vaya a abortar en cualquier circunstancia a un ser vivo. O no me imagino un médico que vaya con todas las de la ley, con todas las posibilidades, a operar a alguien para sacarle un órgano de manera ilegal, que es lo que en la práctica ocurre con todos estos ejemplos que estamos poniendo. ¿No será que entonces la primera tarea, Esteban y Gerson, es comenzar a decir hasta dónde llega el contador y dónde no puede estar el contador? Bueno, en el caso que estamos viendo del Brasil, evidenciamos que hay dos tipos de impactos. En el primer impacto era el que mencionamos, pero hay otro adicional que el estándar de contabilidad establece, y es que se tiene que hacer lo financiero, pero también se tiene que hacer lo no financiero, pero el estándar de contabilidad no dice cómo hacerlo, simplemente dice se hace de acuerdo a lo que digan las políticas públicas y las regulaciones de cada país. Aquí en Colombia, en 4 gobiernos anteriores, se quedó un marco regulatorio en materia ambiental muy amplio, muy puntual en ciertos aspectos. Lo que vemos es que los colegas han desconocido estos marcos regulatorios, donde obligan a que se midan esos otros tipos de impactos que se derivarían, que en el caso de las vacas, que sabemos que el número de ganado que se va a tener un impacto en el ambiente bastante grande por los gases que emiten esta especie, el impacto que va a tener la minería en la contaminación de los ríos y las especies que están en los ríos, es decir que la medición es muy grande. Por eso esto obliga a que el contador financiero, con todo el trabajo que tiene que hacer, difícilmente podría hacerlo no financiero. Eso implicaría que las empresas tendrían que tener otro tipo de contador pensando y trabajando y documentando ese tipo de información no financiera para dar cuenta y razón sobre los impactos negativos que este emprendimiento se está llevando a cabo. Sí, para complementar la respuesta del profesor Gerson y utilizando la analogía que hace Alberto sobre los médicos, pues también se puede aplicar a los contadores. Asimismo, como hay médicos que trabajan para el sistema de salud mundial capitalista, que trabajan solamente para prescribir medicamentos, incluso a veces medicamentos que tienen efectos colaterales muy graves en la salud, también hay médicos alternativos, ¿ya? Médicos alternativos que tienen otra lógica de llevar su medicina, la medicina alternativa, que se encarga no tanto de prescribir, sino de prevenir los daños en la salud. Asimismo, habemos contadores alternativos. Igualmente hay economistas alternativos, por ejemplo, los economistas de la economía ecológica son economistas alternativos. Nosotros los contadores públicos, ecologistas, los contadores ambientales, somos contadores alternativos. Y esos contadores alternativos estamos haciendo un llamado de atención revolucionario. ¿Por qué? El pasado 1 de octubre hicimos un acto a nivel nacional revolucionario. En ese acto se reunió el gremio de los contadores públicos en Colombia, desde el Contador General de la Nación, el presidente del Consejo Técnico, el representante de la Junta Central de Contadores, la presidenta de la Facultad de Contaduría Pública a nivel nacional, y muchas personas, tanto contadores públicos de empresas como contadores públicos profesores, se reunieron en ese gran foro para hablar de esta contabilidad que es alternativa, la contabilidad ambiental. Pero esta contabilidad alternativa ya no es marginal, ya no es una contabilidad que queda por allá para contadores locos que están investigando una cosa exótica, no.
ya es una contabilidad que se está necesitando en las empresas. Y no solamente las empresas, porque es que la contabilidad ambiental no solamente la llevan las empresas. Y aquí yo creo que puedo contestar más ampliamente la pregunta de Alberto. La contabilidad ambiental también la pueden llevar las comunidades afectadas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los pasivos ambientales, ¿quiénes deben de calcular los pasivos ambientales? ¿La empresa que lo genera o las comunidades afectadas? Son las comunidades afectadas entonces las que tendrían que aplicar contabilidad ambiental para valorar su pasivo y cobrársela a las empresas que las están causando. Entonces mire que la contabilidad ambiental trasciende los límites corporativos y se comienza a aplicar en otros estamentos diferentes al corporativo, al empresarial. Ahí entra en juego entonces las comunidades, también entra en juego las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que tienen un papel a veces de fiscalización, un papel de control frente a lo que las empresas están haciendo, porque pueden estas empresas hacer muchas mediciones de contabilidad ambiental, como por ejemplo calcular la huella hídrica de los productos, calcular la huella de carbono, calcular la huella ecológica, que son indicadores biofísicos que la contabilidad ambiental está en capacidad de sacar. Entonces, ahí el cálculo se transfiere desde lo corporativo a otros actores sociales, como son las comunidades y las organizaciones no gubernamentales. Pero como a final de cuentas, todo este tipo de iniciativas se estrellan contra el poder, la pregunta que surge para ustedes dos es, ¿y qué hacemos con esos monstruos de las entidades corporativas de contabilidad, auditoría y consultoría, que son las que al final imponen los llamados estándares de contabilidad y de auditoría a nivel global? Porque no vayamos muy lejos. Comenzando los años 2000, hubo la gran crisis de Enron, acordémonos, y a Enron no lo estaba fiscalizando o no le estaba haciendo auditoría precisamente una firma de garaje, se lo estaban haciendo firmas muy grandes, que no demos nombres aquí para no enredarnos, pero firmas muy grandes, multinacionales de la contabilidad y de la auditoría. ¿Y dónde estaban cuando permitieron que la plata se la robaran literalmente? Y no fue una empresa, fueron muchas empresas que tumbaron la economía global. Y en el 2008 surgió una segunda crisis, peor que la primera, que la del 2000. Igual, los bancos del mundo se habían dedicado a jugar naipes con la plata de todos. Y en cada banco habían firmas consultoras muy importantes y contadores muy importantes, con firmas muy importantes. ¿Y qué habían hecho? Entonces ahora la pregunta es, ¿se van a quedar o nos vamos a quedar con una contabilidad alternativa, algo así como de pies descalzos, tocándole la puerta al poder? Mire, póngale cuidado, regule distinto, que no sea solamente el factor dinero, sino todos los que se contabilicen, o hay algún mecanismo político? Político es que el poder se enfrenta con poder. Cuando me refiero a política es eso, ¿sí? ¿Hay algún mecanismo político que ustedes estén imaginando para lograr ganar presión y obligar tanto a las empresas multinacionales, que son las que más se lucran de este estado de cosas, como a los gobiernos serviles de esas multinacionales, entre otras las farmacéuticas, para que las cosas comiencen a cambiar? Sí, miren, esa discusión se tuvo en el mes de diciembre en Estados Unidos, donde Naciones Unidas llamó a los entes reguladores supranacionales y les dijo, bueno, señores, ya hicieron el tema financiero, pero necesitamos el estándar no financiero. En esa discusión se logró establecer algo que se llama los reportes integrados. ¿Qué es eso? Que se integra tanto la información financiera como no financiera. Esos reportes, según el Consejo Técnico, nos dio una tarea de 11 estándares para revisar, pero sabemos que hay como un criterio a nivel mundial sobre cuáles son los mejores estándares que ponen en evidencia situaciones como las que comenta Alberto, que es el estándar GRI y el estándar SASB. El GRI que aplicaría para industrias y el SASB que aplicaría para empresas de comercio y empresas de servicio en todas sus divisiones que puedan tener. El problema que se tiene en Colombia estos estándares de información no financiera es que el gobierno lo ha regulado
de manera no voluntaria, no obligatoria, sino voluntaria, es decir, la empresa que lo quiere hacer. Si realmente el gobierno en su discurso de posición dijo que se iba a comprometer con políticas públicas en materia de preservar el ambiente, pues debería ser más riguroso en ese sentido, al decir, listo, hagamos obligatorio con un decreto, así como hicimos obligatorio el estándar financiero, un decreto que haga obligatorio el estándar no financiero, el estándar GRI y el estándar SASB, donde las empresas se obligan a revelar una serie de indicadores amplios en sus aspectos positivos y no negativos, tanto en términos económicos, sociales como ecológicos, y también que evidencie cuál es su compromiso para mitigar esos impactos negativos y cuáles son los recursos que pretende destinar para que esos impactos se puedan mitigar. Bueno, recordando la pregunta de Alberto es, bueno, ¿qué herramientas tiene el contador público? Más que todo políticas, ¿no? Porque recordemos que la crisis ambiental, como dice un gran pensador ecológico, no es realmente ambiental. La crisis que estamos viviendo es una crisis de la civilización y por lo tanto ahí las herramientas políticas son muy importantes. Llegar a consensos y llegar a hacer luchas y poder ganar derechos sociales, ¿no? Hay una herramienta política muy importante que nace de la contabilidad, que son los pasivos ambientales que ahorita los mencioné. ¿Por qué es una herramienta política que escapa al poder corporativo? Porque los pasivos ambientales los deben valorar aquellas personas que están sufriendo los impactos ambientales, como son las comunidades más marginadas en el mundo. Las personas que sufren los impactos ambientales, como lo puede demostrar Martínez Alier, otro gran pensador de todos estos temas, son siempre las personas más pobres, ¿no? Y él saca algo que se llama, una teoría que se llama el ecologismo de los pobres, precisamente. Entonces, son estas personas más pobres las que están siendo impactadas mayormente por las corporaciones, las que deben valorar los pasivos ambientales. Sí, pero ¿y cómo entonces, los pobres tienen poder esos para pasivos ambientales, luego de ser valorados, se configuran en elementos probatorios para generar demandas judiciales para poder ser cobradas contra las empresas. Eso no es una utopía ni es un cuento de hadas. Hay muchos pasivos ambientales que ya se comenzaron a configurar y son muy grandes. Recordemos, por ejemplo, el pasivo ambiental que se configuró contra la Exxon Texaco, por el derrame de petróleo por años, por 30 años en el Amazonas ecuatoriano, un pasivo ambiental supremo por miles de millones de dólares, ya que hoy en día, aunque ya falló en contra de la empresa, todavía está en pleito porque la empresa todavía no la ha pagado, pero de todas maneras ya hay unos digámoslo ahí, unos hitos importantes desde el punto de vista jurídico. También recordemos el caso del gran pasivo ambiental de la BP, de la British Petroleum, contra el derrame del Golfo de México. Ya es el pasivo ambiental, uno de los más grandes de la historia, que se ha podido cobrar contra una empresa por impactos ambientales. Entonces, para sintetizar, los pasivos ambientales, observen ustedes, son una herramienta que no es corporativa y es una herramienta que tampoco se limita a cuestiones netamente financieras. Aunque finalmente él llega a valores monetarios, también podría llegar a cuestiones simbólicas, no monetarias, como por ejemplo, hablando puntualmente de los dos ejemplos que di ahorita, la Texaco y la British Petroleum. En los dos fallos, además de pagar esa gran indemnización multimillonaria, los jueces determinaron que estas dos empresas deberían de pedir perdón a las comunidades afectadas. Entonces mire que ahí se comienza a hacer presión y se comienza a generar cambios, ¿no? Porque cuando una empresa pide perdón, quiere decir que reconoce que actuó mal y que tiene que cambiar en el futuro. Entonces esos son elementos políticos que podrían comenzar a hacer cambiar la forma en que las empresas están haciendo las cosas actualmente. La situación, por ser política,
no va a cambiar solo con algunos intentos o algunos discursos. Tienen que crearse condiciones, incubarse condiciones. Y quizás una de las primeras es la formación de los futuros profesionales. La pregunta que surge es, ¿y qué hay en el ambiente académico? ¿Qué hay en los pensum académicos? ¿Qué hay en la metodología de formación de esos futuros profesionales de la contabilidad y de la auditoría? Porque hemos oído a muchos supuestos personas con autoridad que dicen que hay que dejar de botar tiempo y perder tiempo en basura como la filosofía, la sociología y las ciencias liberales, porque a la gente hay que enseñarle pragmáticamente, si es contador, que 2 más 2 da 4 y menos 2 vuelve a dar 2. Y no olvídese de pensar en más cosas, no se problematice su vida, vaya a lo concreto, saque el grano. Pero sucede que esa estrechez de formación es la que precisamente después posibilita el que hagan ochas y panochas los traficantes de la tragedia global que estamos viviendo. Entonces, pregunto a ustedes que están liderando todo este proceso, ¿y qué dicen las universidades? ¿Y qué dicen las decanaturas? Y a ver, ¿dónde están los cambios? Muéstrenme ejemplos de cambios donde uno vea que en las universidades al estudiante de contaduría le están dando por lo menos una clase de cosmovisión para enseñarle a pensar que la cosa va más allá de la plata. Muy importante su pregunta, Alberto. Por ejemplo, en el pasado evento del 1 de octubre, el evento nacional que tuvimos, el gran foro nacional que tuvimos de contabilidad ambiental, pudimos tener la presencia aproximadamente de 2.500 personas. En el evento físicamente estuvieron 200 personas, pero conectadas remotamente a través de la tecnología Zoom. Hubo más o menos 50 universidades conectadas, y de esas cada universidad tenía más o menos 50 personas, estudiantes y profesionales viendo el foro. ¿Eso qué quiere decir? Que a un evento de contabilidad ambiental asistan 2.500 personas alrededor del país. Eso quiere decir que hay un gran interés académico en el asunto. O sea, no es una cosa que simplemente se está imaginando por allá un profesor loco, como dije ahorita. No, es un tema de gran interés en el momento, y por lo tanto las universidades ya le están comenzando a parar bolas. En ese evento se conectaron 50 universidades, y producto de ese evento se está construyendo una red de investigación en contabilidad ambiental que se llama Contabilidad de Sustentabilidad. En esa red, a la fecha, ya hay 19 universidades inscritas, y como dato curioso, hay 11 empresas de contabilidad inscritas. O sea, esto no solamente le interesa a las universidades, sino que le está interesando a las empresas privadas. Ahora, concretamente, en estos momentos ya hay universidades que están dando la cátedra de contabilidad ambiental. Nuestra idea con la red de contabilidad ambiental que estamos generando a nivel nacional es que esta cátedra se comience a masificar, y en todos los programas de contaduría pública se comience a enseñar la contabilidad ambiental como parte de la formación básica del contador. Y como una segunda acción que estamos proponiendo a las universidades es que las universidades comiencen a aperturar programas de posgrado en contabilidad ambiental, porque se necesitan. Actualmente las empresas están llevando contabilidad ambiental. O sea, no es un mito que las empresas no llevan contabilidad ambiental. No, las empresas llevan contabilidad ambiental, pero lo que pasa es que lo hacen de manera muy incipiente. ¿Por qué lo hacen de manera incipiente? Porque no hay contadores ambientales. Los que llevan la contabilidad ambiental en estos momentos o son economistas o son ingenieros sanitarios, pero no propiamente contadores ambientales, precisamente porque no hay en estos momentos programas de especialización en esta área, y que estamos invitando a todas las universidades que comiencen a pensar en aperturar estos programas en contabilidad ambiental.
Bueno, existen varias experiencias a nivel nacional en varias universidades donde se ha tomado conciencia de este tema y sabemos que las cátedras orientadas a estos temas son electivos y lo que se quiere y se pretende es que sea no optativo, sino que sea obligatorio en el proceso de formación del estudiante. Esas cátedras están orientadas a contabilidad ambiental y el tema de reportes integrados. Lo que se quiere es que los colegas que son expertos en el tema de la contabilidad financiera se apropien de estos discursos, de estos conocimientos, para que dentro de su proceso de formación se hagan los análisis de contabilidad financiera y contabilidad ambiental y se hagan los análisis de información financiera e información no financiera. Es decir, quienes están trabajando hoy en día en la cátedra tienen que apropiarse de estos discursos y queremos que las próximas generaciones hagan desarrollos en los emprendimientos donde se tengan la formación y los conocimientos para que en la práctica esto sea una realidad. El tema es tan interesante, tan sensible, que se mete con la almendra de lo que es la concepción de desarrollo económico que vive la comunidad global. Toda la concepción de desarrollo económico aquí y en otros modelos, por ejemplo como el chino, que no es en teoría capitalista, se sustenta en el paradigma del crecimiento. De hecho, todas las economías se miden con un indicador que se llama PIB, Producto Interno Bruto, que vuelve a ser la sumatoria de todos los ingresos que producen los actores económicos en una comunidad determinada, el Estado, las empresas, los hogares, etc. Pero ocurre, y creo que usted lo dijo al principio, Esteban, ocurre que el primer desafío que tienen los profesionales y los empresarios y la sociedad global es entender que los recursos son finitos y que por lo tanto la economía no es infinita en sus progresiones de crecimiento. En el momento en que comencemos a hacer este debate, tendremos que comenzar a cambiar el paradigma del crecimiento y quizás hablar o de la economía del decrecimiento o de la economía de la sustentabilidad. El decrecimiento es deje de crecer para vivir mejor y la sustentabilidad es tiene que trabajar con conceptos de economía circular, a lo que nos enseña, por ejemplo, el belga Gunther Pauli con su economía azul, que dice aprendamos de la naturaleza, que nada lo desperdicia, que todo lo rehúsa y que todo vuelve y le da dinámica de vida. Y entonces este punto nos obliga a pensar, y bueno, usted lo dijo, las universidades ya están tomando conciencia, pero es optativa. No puede ser optativo. O sea, un contador que no entienda economía no sirve para nada. Y esa economía no es entender la economía neoclásica, la economía liberal, sino entender el concepto de economía de crecimiento o economía de sustentabilidad. Ahí está el debate. Sí, es muy importante este punto que tocó Alberto, porque en realidad en el foro, por ejemplo, que tuvimos el 1 de octubre, una de las cosas que más se discutió es precisamente el principio de que vivimos en un mundo finito, o sea, un mundo limitado, y por lo tanto nuestras economías también tienen que ser limitadas. No podemos seguir pensando en crecer indefinidamente. Pero yo quisiera al menos poder nombrar dos elementos adicionales o dos problemas adicionales que tiene el sistema económico actual. Háblese tanto de economías capitalistas como comunistas o socialistas. Todas tienen este mismo problema, y es, además de que piensan que vivimos en un sistema infinito, es que las economías también tienen una confianza en la tecnología casi religiosa, tienen una fe impresionante de que la tecnología va a traer la solución a todos los problemas del mundo, incluyendo los problemas ambientales. Y este es un paradigma que hay que quebrantar, ¿no? En estos momentos estamos viendo un auge muy importante a la llamada empresas 4G o a las empresas de la cuarta revolución industrial, que tienen que ver con todos los grandes desarrollos tecnológicos. Entonces el mundo entero, incluso Colombia, cada 8 días hay un seminario de empresas de cuarta generación.
¿Eso qué quiere decir? Ese es el reflejo de que las economías confían ciegamente en que la tecnología les va a traer la solución a los problemas. Y ese es un paradigma que hay que vencer, porque si nosotros hacemos una prospección en el pasado, lo que vemos es que es precisamente la aplicación de esa tecnología de manera ciega, de manera inconsciente, la que ha generado graves problemas ambientales en este momento. Y el otro elemento que quisiera introducir rápidamente es que observamos la economía como si fuera un sistema cerrado, ¿no? Como un sistema que se puede reciclar todo 100%. No, eso es una falacia. No existe reciclaje o reutilización de la energía dentro de un sistema 100%. Hay que reconocer que además de que vivimos en un mundo finito, nosotros los seres humanos y toda la vida también es finita. No podemos vivir eternamente. En algún momento nos vamos a acabar. Y con esa concepción, que es una concepción de humildad frente a esa finitud que tenemos en la vida, tenemos que actuar de manera responsable. Entonces, por ejemplo, perdóname Gerson, ahí con eso que acaba de decir Esteban, surgiría, y eso se lo dejo para que ustedes que están en el trabajo de investigación lo piensen, la obsolescencia programada debiera ser un factor a estudiar en los pasivos ambientales. Porque, hombre, si este computador tiene vida útil de 5 años, o si este computador tiene vida útil de 10 años, o si este computador tiene vida útil de 20 años, ahí hay un pasivo ambiental que se va a graduar. Y eso no lo miden la contabilidad hoy día ni la economía. Bueno, la verdad es que sí hay autonomía para que las empresas hagan ese tipo de mediciones. Lo que no hay es la formación ni la claridad para hacerlo. Hay un estudio de una doctora irlandesa que se llama Anne Kennedy, donde ella justamente habló de esos temas e incorporó una serie de herramientas y metodologías y elementos en los estándares internacionales para que las empresas miren qué tanto uso le van a dar a sus bienes y cuál va a ser el costo que le va a implicar mitigar, hacer el saneamiento ambiental, la disposición final de esta basura que se va a generar, para que las empresas empiecen a hacer el ahorro y cuando llegue el momento tengan con qué pagar ese saneamiento ambiental. Es decir, ya existe eso. Además, se necesitan políticas públicas en los modelos económicos donde se incorporen y se traigan tecnologías que existen, que se conocen, que son viables, pero que escasamente los estados tendrían que financiar, donde se tiene tecnología para recuperar las aguas, para recuperar las tierras, para limpiar la contaminación del aire. Todos esos desarrollos y esos conocimientos ya están, ya existen. Se necesita voluntad para que esas tecnologías puedan llegar a estos países. Por ejemplo, en Texas se conoce una máquina que tiene la capacidad de procesar toda la basura de los pequeños pueblos que se generan en Colombia y tienen la posibilidad de generar agua, de generar composta y de generar energía. Y son máquinas que acabarían con toda la infraestructura que se tiene en saneamiento básico en Colombia, pero son máquinas que son viables porque son máquinas de 30 millones de dólares y son máquinas que son mucho más baratas que lo que le cuesta hoy en día a los colombianos pagar por el saneamiento ambiental y que como tal no se hace porque terminan rellenos sanitarios. Y terminan rellenos sanitarios que son el gran negocio de unos cuantos monopolios del negocio, digámoslo así. Pero en línea con lo que estamos reflexionando, la industria automotriz. La industria automotriz es el paradigma por excelencia de lo que es la teoría del crecimiento económico y del, entre comillas, bienestar económico. Hace 60 años o 50 años, los carros podían durar 20, 30 años, 40 años, 50 años. De hecho, los carros Ford de los años 30 podían estar vivos en los 70 sin problema. Pero hoy día, un carro tiene una vida útil de entre 5 y 10 años. Y de ahí para allá, y está diseñado tecnológicamente el aparato para que el motor comience a fallar, el clutch, el sistema de frenos, el sistema eléctrico, es decir, etcétera. Entonces eso que es teoría de crecimiento, y yo siento que me modernizo porque cada vez compro un carro nuevo, genera ¿cómo llaman? El tráfico pesado, Problemas de movilidad. la combustión, la contaminación por combustión, la cantidad de basura industrial con los carros que se tienen que ir dejando tirados. Es decir, ahí tenemos un efecto y eso lo tienen que medir
en la contabilidad. Sí, eso es muy importante lo que usted está diciendo, porque el reflexionar sobre esos indicadores es una tarea que le compete a la sociedad civil. Es una tarea en que la sociedad civil tiene que comenzar a ser consciente de ese gran consumo y de los impactos que está generando, por ejemplo, al comprar y al conducir un vehículo a gasolina o al consumir ciertos productos. Por ejemplo, al consumir mucha carne de res, ¿no? Al consumir mucha carne de res, lo que estamos es incentivando a la generación del ganado vacuno, y el ganado vacuno, en términos de generación de gases de efecto invernadero, es más contaminante que los mismos vehículos. El ganado vacuno genera el 52% de los gases contaminantes de efecto invernadero en el mundo. O sea que podemos decir que la carne de res es el principal factor hoy en día del cambio climático. Entonces, el volvernos consciente de eso es una cuestión que nos corresponde a nosotros, la sociedad civil. Y tenemos que comenzar a ser conscientes de eso y comenzar a hacer cambios. Por ejemplo, si sabemos que los vehículos generan gases de efecto invernadero, pues procurar no utilizar el vehículo pues todos los días, o irse a pie o en bicicleta. Yo, por ejemplo, he hecho cambios trascendentales en mi vida en ese sentido, porque he cogido alguna conciencia. En mi caso personal, yo soy 100% vegetariano, no consumo nada de carnes, precisamente porque sé el efecto negativo que tiene el consumo de carnes en el medio ambiente. Entonces, esa es una función que ya hablamos de la función de la contabilidad ambiental en las corporaciones. Hablamos de la función que tiene la contabilidad ambiental en las comunidades y en las ONGs. Ahora hay una función de la contabilidad ambiental en todas las personas del común, y es que las personas comiencen a apropiarse de estas mediciones de la huella hídrica, la huella de carbono, de la huella ecológica, para poder tomar decisiones de consumo y poder ayudar a eso que usted mencionó ahorita, Alberto, ayudar al decrecimiento, precisamente porque vivimos en un mundo finito. Así es. Bueno, muy bien. Mire, en materia de obsolescencia programada y en tema de deterioro, el estándar le obliga al contable a que en la práctica haga los análisis de los componentes de la obsolescencia programada de cada una de las partes de los activos que tienen las empresas. Por decir el caso que mencionábamos de los carros. Antiguamente los carros venían con una obsolescencia programada muy grande. Se sabe, por ejemplo, en el caso de la tecnología de los bombillos, hay un bombillo en el estado de California, en Alberta, en Estados Unidos, donde el bombillo lleva más de 100 años prendido. Y es porque en ese momento histórico se habló de calidad hace 120 años y alguien dijo, este es un bombillo que va a durar para toda la vida. Pero ¿eso qué implica? Que de haber seguido desarrollando tecnología en ese sentido, pues la sociedad del consumo como la conocemos hoy en día no se habría desarrollado. Entonces hay que empezar a revisar ese tema de la obsolescencia programada para hacer el decrecimiento con el ánimo de que las empresas puedan producir con una vida útil mucho más prolongada para que se dé el crecimiento pues mesurado, de tal manera que podamos resarcir o mitigar muchos de los impactos que se han generado. En el caso del vehículo hay una forma de hacer obsolescencia programada, y es que los motores, por lo menos cada 4 o 5 años, hay que hacerle la refracción al vehículo, se tienen como mejoras, máximo se puede hacer 4 o 5 cambios, la silletería del vehículo cada 10 años, y todos esos componentes del vehículo pues se tienen que depreciar o recuperar la inversión en tiempos diferentes. El problema que se tiene hoy en día es que los vehículos tenían un estándar con proyecto FENIS de 10 años para hacer la recuperación de inversiones, bajó a 5, pero hoy en día ya está medida en kilómetros, donde antiguamente eran 500.000 kilómetros y ahora se habla de menos de 300.000 kilómetros para que el vehículo tenga que ser cambiado. Y en telefonía celular, antiguamente se hablaba de 5 o 10 años, hoy en día en menos de un año ya se está cambiando la tecnología para que la gente tenga que hacer reposición de celulares. Igual lo que ocurre con los equipos de cómputo. Máximo 2 o 3 años ya hay que estar haciendo cambios tecnológicos porque llega software, aplicaciones mucho más pesadas que los equipos que hay en el mercado no las toleran, no las soportan. Es decir, nos obligan a desechar algo que uno sabe que es funcional, que está sirviendo, pero con los nuevos desarrollos tecnológicos lo hace inservible, lo hace inviable y lo vuelve obsoleto, siendo que está en buen estado para su uso. Así es, o sea que en definitiva, si no le ponemos filosofía al tema, si no estudiamos sociología, historia de la humanidad, los contadores
no vamos a estar preparados para abordar estos nuevos desafíos. Entonces, que definitivamente un contador que no se haga preguntas inquietantes como estas que acaban de mencionar los invitados, ¿por qué hay que cambiar los carros cada 3 años? ¿Por qué hay que cambiar el celular cada 3 meses o cada 6 meses? ¿Por qué hay que cambiar el computador cada 1 año o cada 2 años? ¿Por qué yo tengo que estar comprando zapatos de marca cada 3 meses? ¿Por qué tengo que estar cambiando ropa cada 2 meses? Porque si no me veo mal. Es decir, todo eso es filosofía de la vida, filosofía vital, que está conectada con la economía, y la economía está conectada con la contabilización de esa economía, que es lo que hacen los contadores. Sí, yo quisiera finalmente invitar a, más que todo, a las universidades. Yo creo que uno de los grandes responsables y también de actores de movilidad y de dinamismo de toda esta idea de la contabilidad ambiental es precisamente las universidades. Yo quisiera invitar a las universidades para que evalúen de manera seria la apertura, primero, de la cátedra de contabilidad ambiental para que forme parte integral de la formación del contador público y no como una lectiva, que ojalá se dé en todo el territorio nacional y que nosotros seamos, Colombia, sea un referente mundial de esta nueva forma de enseñar contabilidad. Y segundo, quisiera decirle a las universidades que, atención, ojo, hay muchos profesionales, 2.500 profesionales se conectaron en el foro de contadores públicos que quieren saber de contabilidad ambiental y se necesitan. Entonces es hora de que las universidades comiencen a aperturar programas de posgrado en contabilidad ambiental. Si las universidades apoyan la iniciativa, pues muy seguramente todas estas ideas de que la contabilidad ambiental quiere introducir en la economía podrían surtir un mayor efecto. A mí me gustaría hacer más bien un llamado complementario a la sociedad en general. Antiguamente, cuando se hablaba de calidad, se buscaban productos y servicios que puedan satisfacer necesidades y mejorar la condición y la calidad de vida de la población. En su momento eso fue así, pero luego se asoció el concepto de la calidad a la marca y hoy en día la gente compra marca pero no compra calidad. Se menciona el tema del calzado ahora. Antiguamente el calzado tenía estas características: la suela era de caucho, el material interno era de algodón, el material externo era de cuero. Hoy en día, ¿qué vemos del calzado de marca? Que la suela es de plástico, el albullonado interno es espuma, que es plástico, y el albullonado y la característica externa es sintético. Es decir, todo es de plástico. Tú no dices, un calzado de plástico da calidad de vida, mejora las necesidades del consumidor, satisface sus expectativas de lucir una prenda de calidad, ¿no? Lo mismo ocurre con la ropa. Antiguamente existía el lino, existían los tejidos vegetales, existía el algodón, que era ropa de calidad, que permitía transpirar, que daba elegancia, que daba confort. Hoy en día la ropa también es de plástico, poliéster, poliamidas, spandex, ropa que, como es de plástico, en un periodo de 2-3 meses ya la prenda se deteriora, ya hay que cambiarla, ya hay que generar basura a esa ropa, y bien costosa que es, porque le asocian el precio a la marca cuando los materiales ni siquiera justifican los costos de producción, porque sabemos, por ejemplo, en Europa, en Asia, el salario mínimo es de $1 al día, es decir, nada, $30 mensuales. Sabemos que trabajan menores de edad, sabemos que las materias primas no son de calidad porque son derivados del petróleo. Por lo tanto, los costos de producción no pasan de los $5 de un producto de marca que después pagamos $100, $200. Entonces, ¿cuál es la calidad de productos y servicios que estamos consumiendo? ¿Cuál es la educación que tiene la comunidad para tener la sensibilización para consumir productos que sean sustentables y no productos que generen impactos importantes negativos en la generación de basura? Así es, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Esteban Correa y con Jackson Grajales sobre un enfoque desafiante para los profesionales del siglo XXI, y es cómo contabilizar, cómo llevar las cuentas de finalmente qué es lo que vale y qué es lo que no vale en esta dinámica económica en la que se mueve el mundo actual, independiente de si se es economía capitalista tradicional o economía comunista como la de China, porque sabemos que en China hay terribles problemas
ambientales, aunque hay un Estado en teoría comunista o en todo caso que predica otro tipo de filosofía política. Al final de cuentas es usted y soy yo, los individuos que conformamos la sociedad, los que nos aprestamos a seguirnos haciendo el harakiri o comenzamos a oxigenar nuestra ventana del lugar, del cuarto que habitamos. Si seguimos inundando el cuarto que habitamos, que es este globo terráqueo, de basura, basura y basura, producto de nuestro afán consumista, usted creerá que es muy grande el cuarto para llenarlo, pero cuando menos piense, ese cuarto va a comenzarse a inundar, a estar lleno y cada vez tiene menos espacio usted para gozarlo, para gozar su espacio, porque está lleno de basura atiborrada. Y basura es el carro, basura es la bicicleta, basura es la moto, basura es la ropa que desechó, los zapatos que desechó, los maquillajes que desechó, las pelucas que desechó, todo, los aparatos electrónicos que desechó. Todo eso va generando no bienestar, sino malestar. Y los contadores, en buena hora, un grupo de contadores han comenzado a decir, pero un momentico, esto hay que contabilizarlo. ¿Cómo así que yo produzco celulares y las cuentas es que me gané 10 millones de dólares con esta marca X y va muy bien el negocio? ¿Pero a costa de qué? De que esos 10 millones de dólares se vuelven 100 millones de dólares en perjuicios, o sea, multiplicado por 10 en la sociedad global, porque esto genera radiación, porque esto genera contaminación de fuentes hídricas, porque esto genera mayores costos de disposición final, etcétera, etcétera, etcétera. Luego allí está un desafío y ese desafío solo lo podrán cumplir contadores que tengan formación humanística, formación en ciencias de la vida y en una concepción que respete algo que pareciera no estar conectado con la economía y con la contabilidad. Se llama conciencia de la propia mortalidad. Y ya Esteban hizo referencia a eso. En el momento en que el ser humano es consciente de que no durará para siempre, en ese momento hay un hálito de humildad en todas las decisiones que se toman. Mientras el ser humano no tenga conciencia de la mortalidad, siempre creerá que él podrá superar el globo terráqueo y el sistema solar global. Póngale cuidado, que la vida es finita, usted también, y todos tenemos derecho a poderla gozar. Buenos días. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social.